Señores, vamos ahora a continuar con lo que se llama nuestra teoría de integración. Para hoy vamos a estar trabajando la asignación 4, el poderoso teorema fundamental del cálculo. Aquí se acabarán todas nuestras penas. Ahí se siente el poder. Sí, con la signo, ¿verdad que sí? La construcción de signos. Aquí se van a acabar todas nuestras penas. O sea, un teorema bastante poderoso. Vamos a tener, por ejemplo, seguimos con la unidad 1, teoría de integración. Sí. Asignación 4. Teorema fundamental del cálculo. El teorema tiene dos partes. El teorema tiene dos partes. Tiene la parte 1, primera parte fundamental, el teorema fundamental, la parte 2, segunda parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos claros? Vamos a trabajar la parte 1, que para algunos libros de texto es la parte 2, pero para nosotros va a ser ¿qué? La parte 2. O sea, teorema fundamental del cálculo. Dos puntos, parte 1. Mire cuáles son los supuestos que requiere el teorema para funcionar. Supuestos. O sea, recuerden que un teorema es una verdad que debe ser demostrada, ¿verdad que sí? Y ella trabaja en función de qué? De supuestos. Si se da esto, esto y esto, entonces ¿qué? Aquello. Pasa el siguiente supuesto. Asumamos sea f continua en un intervalo cerrado a, B. O sea, yo tengo que f es continuo en un intervalo cerrado a, B. ¿Verdad que sí? Con primitiva f mayúscula. Con primitiva f mayúscula. ¿Estamos claros? Entonces, aquí vienen los chulos puntos. Entonces, la integral definida de AB de f en x, diferencial de x, va a ser igual a la primitiva de f minúsculo, sí, evaluada en los límites de integración. O sea, si lo desarrollo, eso va a ser igual a qué? A f en b menos f qué. ¿Estamos claros? Requiero que la función o el integrando sea continuo en el intervalo para que tenga que primitivo o antiderivado. ¿Se entiende esa parte? Sin embargo, quiero decirle que el hecho de que la función sea continua en el intervalo no significa que tiene que tener obligatoriamente primitiva. Puede no tener primitiva elemental. En ese caso, el primer teorema fundamental va a fallar porque yo requiero la primitiva. Luego, mire cómo esta cuestión ha bajado de lo celestial a lo terrenal, porque ya es de álgebra. ¿Se entiende esa parte? Ya es de álgebra. Yo quiero hacer la prueba del teorema, ¿vale? A ver si me sale la prueba. Prueba. F en A, aquí yo voy a requerir para esta prueba el teorema valor medio, el poderoso teorema valor. Quizás el teorema valor medio es el teorema más poderoso que tiene el cálculo diferencial. ¿Estamos claros? Y es el que permite hacer la conexión entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Porque eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, nosotros vemos integrales definidas, ¿verdad? Vimos la integral definida y vemos ahora cómo ambas se conectan. ¿Estamos claros? Sí, ¿cómo se puede escribir f en A? F en B menos f en A, o sea que esta parte aquí se puede escribir como que como f en x sub n menos f en x sub n menos 1, ¿verdad que sí? Más f en x sub n menos 1 menos f
f en x sub n menos 2, ¿verdad que sí? Más f en x sub n menos 2, sí, menos f en... Mira el patrón. Sub menos n 3. menos qué? Menos 3. Sub n menos 3. Mira el patrón. Y así continúa el patrón. Al final, yo no he alterado nada, porque al final, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar más f ¿quién? En n. F en x sub qué? Sub 0. Recuérdese que x sub n, ¿quién es? B. Y x sub 0, ¿quién es? A. Ahora, note lo siguiente, que este se elimina con quién, con este, ¿verdad que sí? Sí. Y todo se elimina porque uno está positivo y el otro está ¿qué? Negativo. Al final, ¿qué me queda? Me queda f en x sub n, menos, perdón, voy a poner menos aquí, menos f en x ¿qué? Sub 0. Que es lo mismo decir f en a menos f en. Yo no he alterado nada. Ahora, ¿qué me permite eso? O sea, eso me permite hacer lo siguiente, uso una sigma de i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f en x sub i, ¿verdad que sí? Menos f en x sub i menos 1. ¿Quiere probar? Cuando, claro, la va a tirar al revés, lo voy a tirar de allá para dónde? Para acá. Lo va a tirar al revés, sí, porque este aquí sería, este sería f en x, ¿qué? Sub 1. La otra sería como menos f en x, ¿qué? Y así sucesivamente. ¿Se entiende esa parte? F en x1. O sea, aquí lo que falta sería f en x1 menos f en x, ¿qué? Sub 1, ¿verdad que sí? ¿Se entiende esa parte? F en x, ¿qué? Sub 2, ahora voy a tirar. Cuando x es igual a 1, ¿qué me da? F en x, ¿qué? Sub 1 menos f en x, ¿qué? Sub 0. Cuando es igual a 2 me va a quedar f en x sub 2 menos f en x, ¿qué? Sub 1 y así sucesivamente. Sí. Me da el patrón. ¿Se está entendiendo esa parte? Ahora, lo que yo voy a hacer es, voy a multiplicar por delta x, ¿qué? Sub i. Y voy a dividir entre, y voy a multiplicar por delta x sub i. Ahí yo estoy formando una suma de ritmo. Delta x sub i viene siendo ¿qué? El espacio que va a tener, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros. Sí. Ahí yo tengo que hacer una suma de ritmo. Ahora, por el teorema del valor medio, F, habrá un F en C sub i tal que F en C sub i va a ser igual a ¿qué? A F en X sub i menos F en X sub i menos 1 sobre ¿qué? Sobre delta X sub i. No sé si se recuerda el teorema de valor medio. Pero el teorema de valor medio lo que plantea es lo siguiente. O sea, es poderoso. ¿Por qué? El valor medio me permite conocer en términos genéricos, me permite a mí conocer el comportamiento que existe en un todo. Por ejemplo, si yo digo aquí que la media de la nota en términos finales es 85, estamos dando un curso bueno. Porque para que sea 85, o todos 85, o muchos estuvieron por encima de qué? 85 y unos cuantos por debajo de 85. O sea, el valor medio da es un indicador muy poderoso en estadística porque te da en términos genéricos, ¿verdad que sí? En términos genéricos, cuál es la situación que está pasando con todo el estatus. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice el teorema de valor medio? El teorema de valor medio lo que dice es lo siguiente. El teorema de valor medio, quiero explicar. Por ejemplo, el teorema de valor medio lo que dice es, esta es la recta que yo tengo aquí. Tengo aquí A y A, B. Quiero ilustrar lo que significa el valor medio. Esto aquí viene siendo F en A y esto aquí viene siendo F en B, ¿verdad que sí? La pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos, ¿cuál es? Viene siendo el cambio aquí en X, o sea que la pendiente de la pendiente es un cambio en Y sobre un cambio en X. ¿Se entiende esa parte? Sobre aquí el cambio aquí que hay. El cambio aquí. O sea, la pendiente, si esa es la recta aquí,
secante porque toca dos puntos de la curva que F. Entonces la pendiente de esa recta que secante va a ser igual al cambio en Y sobre ¿qué? Sobre el cambio en X. O sea que va a ser igual a F en B menos F que en A sobre que B menos A. La pendiente. Ahora bien, lo que dice el teorema de valor medio es que existe un punto aquí, si la función es continua, ¿verdad que es continua y derivable entre A y B abierto, que va a existir un ¿qué? Un C, tal que la recta, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese C es paralela a esta. Si son paralelas, ¿qué significa? Que esta es la recta tangente y la recta secante, si son paralelas, van a tener que la misma que pendiente. Lo que significa que hay un punto donde la pendiente, donde eso que está aquí va a ser igual a ¿qué? A F ¿qué? Los análisis que se hacen de curvas para determinar dónde es creciente o decreciente, si recuerdan análisis de gráfica, se sustenta sobre ese teorema, donde yo solamente necesito un punto para evaluar la derivada. ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, si una función es creciente, si es creciente, ¿cómo viene su recta secante? Va a ser que positivo, ¿verdad que sí? Sí. Mira cómo va a venir, va a existir un C por el tema del medio, tal que también va a tener que pendiente que positiva. O sea que esa recta tangente interpreta lo que pasa en la curva completa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esto es lo mismo. No, aquí es F'. Sí, porque la pendiente es la recta tangente. La pendiente aquí sería F, S, que va a ser que MT. ¿Estamos claros en eso? Ahora, ¿qué significa ahí? Note que, recuérdate que F es la derivada de F ¿qué? De F mayúsculo, ¿verdad que sí? Sí. Aquí, F' no es la derivada de F, sí. Entonces, ¿qué significa? Que como la función aquí requiere continuidad, ¿estamos claros? Requiere continuidad y como existe que primitiva, requiere que ya sea que derivable, entonces va a existir que un f en C sub i para cada punto, para cada intervalo, donde f en sub i va a ser el valor medio de cada pareja aquí. ¿Se entiende esa parte? Por lo tanto, entonces, visto eso, ¿qué me va a quedar? Que la sigma de que de i igual a 1 hasta n de f en x sub i menos f en x sub i menos 1 sobre delta x sub i por delta x sub i va a ser igual a ¿quién? ¿Esto qué es? Por el teorema de valor medio, esto es esto, eso va a ser que f en c sub i va a ser igual aquí a la sigma de i igual a 1 hasta n de f en c sub i por delta x ¿qué? Sub i. ¿Qué es eso? Esto es una suma de rimas. Por lo tanto, ¿qué queremos decir? Como esto es, la igualdad se está manteniendo, ¿qué queremos decir? Que f en b menos f en a es igual, va a ser igual a la suma de rimas de igual a 1 hasta n de f c sub i por delta x ¿qué? Sub i. Cuando yo aplico el límite, cuando n tiende a ser infinito, o cuando la norma de la partición tiende a ser 0, ¿qué me va a quedar? Como esto aquí es una constante, ¿qué me va a quedar? Que f en b menos f en a va a ser igual al límite, cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito, o la norma de la partición tiende a ser ¿qué? 0, de la sigma de igual a 1 hasta n de f c sub i por delta x ¿qué? Sub i. ¿Pero qué es igual? Esa es la definición de integral definida. Eso va a ser igual a ¿qué? A la integral de a de f en x diferencial de x. Por lo tanto, la integral de a de f de x diferencial de x va a ser igual a la evaluación de la primitiva de f en b menos que en a igual. Ahí terminamos el teorema. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Lo que vamos a hacer, ¿tú se recuerdan los ejemplitos que hicimos al principio? Que calculamos su área, ¿verdad que sí? Utilizando la sigma, ¿verdad que sí? Que tomamos un tiempo, el primero que nos dio 22 sobre 3, ¿se recuerdan? Lo vamos a hacer con el poderoso teorema fundamental del cálculo. Y vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Se entiende esa parte? Para que usted vea el poder que va a dar. ¿Puedo ver aquí? Claro.